Hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vamos a realizar la segunda parte de nuestro tutorial, que es la unión de nuestros granes. Aquí yo ya tengo adelantado algo de trabajo de la blusa y quería mostrarles cómo queda la unión de los granes. Si se pueden dar cuenta, cuando unimos este con estos 4 granes, formamos esta florecita, la cual se ve muy hermosa. Entonces, para que tengamos en cuenta de que en la mitad de la unión de estos 4 granes se forma la florecita. Y de igual manera aquí, como se pueden dar cuenta, se va formando la flor. Aquí yo ya tengo tengo dos granes adelantados para enseñarles cómo lo vamos a realizar. Entonces, la unión de nuestros granes va a ser de la siguiente manera. Vamos a hacer la unión, obviamente en las esquinas, que sería aquí y acá, y vamos a hacer la unión en este espacio y en este espacio, o sea, en 3. 1, 2, 3, más las dos esquinas serían 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5, para que tengan muy en cuenta. Y aquí yo ya tengo la primera vuelta del granny. Este granny lo pueden encontrar, se lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción, o la pueden encontrar en el video anterior a este. O sea, subo este video, en el video anterior encuentran cómo realizar el granny. Entonces aquí, si se pueden dar cuenta, en los puntos altos triples, o sea, aquí, aquí, aquí y aquí, vamos a trabajar nuestras esquinas. Bueno, vamos a iniciar con nuestras 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí voy a poner mi ganchito separador, o pueden poner un pedacito de hilo para no confundirme. Entonces aquí ya van 5 cadenas y voy a ingresar a este espacio con un punto bajo. Entonces ingreso y realizo un punto bajo. Nuevamente 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya aquí vamos a empezar nuestra primera esquina. Vamos a hacer 2 puntos altos triples. Vamos a empezar con el primero. 1, 2 y 3. Ingreso al espacio. Saco por 2, saco por 2, saco por 2 y quedo pendiente. 1, 2 y 3. Ingreso al mismo espacio porque estamos trabajando esquina. Saco por 2, saco por 2, saco por 2 y quedo con 1, 2 y 3 y cierro por las 3. Ahora vamos a hacer 2 cadenas. En el caso de que no hiciéramos la unión, realizaríamos 5 cadenas, pero en este caso vamos a hacer 2. Y aquí voy a coger mi granny y voy a trabajar el derecho hacia mi lado, el revés hacia el lado de allá. De igual manera el granny, el derecho hacia arriba y el revés hacia abajo. Entonces este está el derecho hacia arriba y el derecho hacia arriba. ¿Y qué vamos a hacer? Ya tengo 2 cadenas y aquí vamos a hacer un punto bajo que representaría la tercera. Entonces me voy a la esquina, ingreso a la esquina y voy a hacer un punto. Aquí vamos a hacer un punto deslizado. Deslizado. Y vamos a hacer 2 cadenas. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Ya tendríamos las 5 cadenas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos acá a terminar la esquina de este granny. Entonces aquí ya hicimos 2 puntos altos triples, un punto deslizado, 2 cadenas de 2 cadenitas y vamos a volver aquí a hacer nuestra esquina. Entonces vamos a hacer 1, 2 y 3, ingreso al mismo espacio, saco por, perdón, 1, 2 y 3, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por 1, saco por 2, saco por 3 y quedo al pendiente. 1, 2 y 3, ingreso al mismo espacio,
tomo hilo, saco por una, saco por dos, saco por tres, tengo 1, 2 y 3, saco por las 3 y ya tenemos nuestra esquina. Entonces aquí ya tenemos nuestra esquina. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar aquí, aquí y aquí. Voy a subir con 2 cadenas, 1 y 2, me dirijo hacia el granny de atrás y ya como les dije anteriormente vamos a trabajar en estos espacios. Entonces voy a trabajar aquí con un punto alto. Tomo lazada, ingreso al espacio, tomo hilo y hacemos un punto alto. 2 cadenas y me regreso al granny que estamos terminando, que sería este, y aquí donde hicimos las 8 cadenas vamos a realizar un punto bajo. Nuevamente voy a hacer 1, 2 cadenas, me voy para el granny de atrás y vamos a trabajar en este espacio. En el segundo espacio, aquí vamos a hacer otro punto alto. Entonces, tomo lazada, ingreso y realizamos un punto alto. Ahora, 2 cadenas y voy a trabajar en el granny de adelante, o sea, aquí en este espacio voy a realizar un punto bajo. Nuevamente 2 cadenas, me voy para el espacio de atrás, que sería este el último espacio, y vamos a realizar un punto alto. Dos cadenas y así es como nos queda nuestra unión. Ahora, ya aquí realicé mis 2 cadenas y como se pueden dar cuenta, llegamos a la próxima esquina. Llegamos a nuestra próxima esquina y vamos a hacer exactamente lo mismo que realizamos aquí. Vamos a hacer 2 puntos altos triples sin cerrar, 1, 2 y 3, ingreso al mismo espacio donde vamos a trabajar nuestra esquina, saco por una, saco por 2, saco por 3, me quedo ahí, 1, 2 y 3, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por 2, saco por 2, saco por 2, ahora saco por las 3, 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a trabajar la otra parte de nuestra esquina, que sería esta. Ya trabajamos esta parte, ahora trabajamos esta parte de la misma manera. Vamos a ingresar a nuestra esquina con un punto deslizado. Entonces ingreso, tomo hilo y punto deslizado. 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a terminar nuestra esquina, porque aquí ya realizamos 2 puntos altos triples, entonces nos faltaría otros 2 puntos altos triples para terminar la esquina. 1, 2 y 3, ingreso al mismo espacio porque estamos trabajando esquina, por 2, por 2, por 2 y dejo ahí en stand-by 1, 2 y 3, ingreso al mismo espacio, saco por 2, saco por 2, saco por 2 y ya aquí tengo las 3, ahora por las 3. Y aquí ya trabajamos nuestra esquina. Entonces así es como nos queda. Y si se pueden dar cuenta que ya estamos formando la florecita. Y aquí nos vamos de igual manera como tejiendo el granny normal. Entonces aquí vamos, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Ingreso al espacio con un punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5, así como realizamos el granny en la primera parte. Es como realizando el granny normal. Y aquí nos vamos con un punto
bajo. Y aquí ya vamos a llegar a nuestra esquina 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos a realizar nuestra esquina normal. 1, 2 y 3. Ingreso al espacio, tomo hilo, saco por 2, 1, 2 y 3. Ingreso al mismo espacio. 1, 2 y 3. Saco por las 3. Y aquí vamos a realizar las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y haríamos otros 2 puntos altos triples que son los que nos faltan para nuestra esquina. 1, 2 y 3. Ingreso aquí. 1, 2 y 3. Nuevamente ingreso al mismo espacio. Saco por 1, saco por 2, saco por 3. Me quedo con las 3 y saco por todas. Entonces aquí ya tenemos esta esquina y ya esta esquina. Ahora vamos a seguir de igual manera con 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos con un punto bajo. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en nuestra esquina, en este punto alto triple que realizamos, hacemos la próxima esquina. 1, 2 y 3. Ingreso, tomo hilo, saco por 2, saco por 2. Saco por 3. Me quedo con 3, saco por las 3. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos a hacer nuestra esquina, los dos puntos altos triples que faltan. Entonces 1, 2 y 3. Y vamos 1, 2 y 3. Y saco por las 3. Y así es como nos queda nuestra unión. Aquí faltaría hacer los 5 puntos, las 5 cadenas y unirlas aquí con esta, como realizamos en el video anterior. Pero en este caso, digamos que queremos unir otro granny square acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desarmar aquí nuestro granny. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí terminamos nuestra esquina, hicimos 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas. Y aquí ya comenzamos la esquina para terminar nuestro granny. Pero aquí vamos a unir otro granny. Entonces vamos a unir este. Entonces aquí los vamos a unir así. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya tenemos nuestros 2 puntos altos triples y lo que vamos a hacer son 2 cadenas, 1 y 2, y aquí nuevamente vamos a unirlo con esta esquina. Recuerden, el derecho hacia arriba, el revés hacia abajo. Aquí tengo el derecho hacia arriba y el revés hacia abajo. De hecho, aquí tengo una lanita que no he cortado. Y entonces aquí vamos a iniciar en nuestra esquina, entonces vamos a entrar aquí con un punto deslizado. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a terminar la esquina de esta parte del granny. Entonces 1, 2 y 3, ingreso al mismo espacio, tomo hilo, saco por 1, saco por 2, saco por 3.
1, 2 y 3, ingreso al mismo espacio porque estamos trabajando nuestra esquina. Tengo las 3, saco por las 3 y vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Entonces aquí vamos a iniciar a trabajar nuevamente aquí en este espacio y en este espacio y por último aquí en la esquina. Entonces aquí yo ya tengo dos cadenas, voy a ingresar al primer espacio acá y vamos a realizar un punto alto. Tomo lazada, ingreso y hago mi punto alto. Ahora, 2 cadenas, ingreso a este espacio donde realizamos las 8 cadenas con un punto bajo. Nuevamente 2 cadenas, ingreso al segundo espacio que sería este y vamos a realizar un punto alto. Lazada, ingreso, tomo hilo, saco por 2 y saco por 2. Ahora 2 cadenas y me voy aquí a la parte de al frente, a esta parte, y vamos aquí con un punto bajo. Entonces ingreso, tomo hilo, saco y voy a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y voy a trabajar el último espacio que sería este. Entonces vamos a realizar un punto alto, ingreso, 1 y 2, 2 cadenas, y aquí ya vamos a iniciar nuestra esquina porque ya aquí encontramos un punto alto triple. Entonces vamos a hacer 1, 2 y 3, ingreso, vamos a trabajar siempre en el mismo espacio porque es una esquina. Dejo pendiente mi punto alto triple, 1, 2 y 3, ingreso, saco por 2, saco por 2, saco por 2, después saco por las 3, ahora 2 cadenas, 1 y 2, y me voy a dirigir hacia la próxima esquina, que sería esta. Y aquí nos vamos a dirigir aquí con un punto deslizado. Entonces aquí vamos, cojo la esquina del granny y me voy con un punto deslizado, 2 cadenas, y vamos a terminar nuestra esquina porque aquí ya hicimos 2 puntos altos triples, nos faltarían otros 2, 1, 2 y 3, ingreso, tomo hilo, 1, 2 y 3, nuevamente 2 lazadas, perdón, 3 lazadas, ingreso, saco por una, saco por 2, saco por 3, ahora me quedan las 3 pendientes, saco por todas y aquí ya tenemos la unión de nuestros tres grannies. Y si se dan cuenta, aquí ya estamos empezando a formar la florecita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí simplemente sería unir con 5 cadenas. Vamos con 1, 2, 3, 4 y 5. Me dirijo donde tengo el separador, voy a quitarlo. Y me voy aquí con un punto deslizado. Cadena de seguridad y vamos a cortar. Y así es como nos queda nuestra unión de grannies. Y aquí de igual manera volvemos a seguir. Aquí en esta tercera parte ya nos tocaría, perdón, en esta fila ya nos tocaría con un solo granny. No podemos coser 3 porque entonces nos queda complicado, nos toca de uno en uno. Entonces empezamos a ir uniendo los grannies que sean necesarios, digamos como en este caso. Aquí ya estoy realizando la manga de mi granny, me falta quitarle las lanitas, pero quería mostrárselos. Y aquí entonces
me tocaría unir este granny acá y después otro granny acá. Y así hasta encontrar el tamaño que ustedes desean. Bueno, entonces espero que les haya gustado este tutorial, la segunda parte, y en el próximo video nos vemos ya con la realización de nuestra blusa, el paso a paso obviamente. Espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, darle like, comentar, compartir y sobre todo darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.